capítulo 2, versículos 12 hasta el versículo 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis ao que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido ao que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No sé si acá en Chile es tan común esto, pero en Brasil es súper común que en las casas haya una pared marcada con lápiz, con rayas hechas año tras año, que miden el crecimiento de los niños de la casa. El padre coloca al niño contra la pared, marca la parte superior de la cabeza y escribe la fecha 2019, 2020, 2021. Y es una forma sencilla, pero muy tierna, de acompañar al crecimiento de la vida. El padre siempre sonríe con el crecimiento de sus hijos. Cada rayita en la pared es un recuerdo de que el tiempo ha pasado, de que este niño no se ha quedado parado y de que la vida sigue su curso normal. En mi época, también tenía esta marca en la pared de mi casa. Y lo impresionante, hermanos, es que uno va creciendo y ni se da cuenta. Un día de repente la polera se queda pequeña, las zapatillas aprietan, los pantalones ya no sirven. Y en mi caso particular, creo que todavía estoy en fase de crecimiento porque es impresionante. Cada año que pasa yo utilizo una talla diferente para mis pantalones. Muy raro esto. Y con el pasar de la edad, hermanos, nuestros desafíos van cambiando. Cuando somos niños, nuestra mayor preocupación es si tendremos que comer verduras en el almuerzo, si podemos jugar un rato más antes de dormir, o si nuestra rodilla raspada volverá a sangrar o no. A medida que crecemos, hermanos, las preocupaciones cambian. Y como dice una canción brasileña, con el tiempo nos damos cuenta de que una rodilla raspada duele mucho menos que un corazón partido. Crecer es natural, es hermoso, es una señal de vida, pero trae consigo sus propios desafíos para cada etapa en que vivimos. Nuestra vida espiritual, hermanos, también es así. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, no estamos listos en el mismo instante, al tiro, como se dice acá en Chile. El nuevo nacimiento es solo el primer trazo en la pared. Y a lo largo de los años, Dios nos hace crecer con desafíos propios para cada etapa de nuestra vida espiritual. A veces esto ocurre de manera suave, otras veces con lágrimas, con correcciones. Y el apóstol Juan, hermanos, conoce muy bien este proceso. Y por esto él escribe a sus lectores y a nosotros hoy sobre las etapas de la madurez cristiana. Hoy, queridos, en resumen, veremos que el perdón de nuestros pecados nos garantiza una vida en la que poco a poco maduramos espiritualmente. Voy a repetir. Hoy, en resumen, veremos que el perdón de nuestros pecados nos garantiza una vida en la que poco a poco maduramos espiritualmente. Hoy dividiremos esta verdad en solamente dos partes. En primer lugar, hermanos, veremos que los hijos de Dios viven bajo la certeza del perdón de sus pecados. Y esto vemos en el versículo de número 12. Mira, por favor, el versículo 12 de nuevo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Recordemos primero en qué punto nos encontramos en nuestra serie de sermones.
En los sermones anteriores, hermanos, vimos que el apóstol Juan propuso dos pruebas para que podamos utilizar para evaluar nuestra propia vida y también poder evaluar a un maestro cristiano. La primera prueba que Juan propuso tiene que ver con la prueba de la santidad. En el primer capítulo, en los versículos 5 a 7, mira de nuevo su Biblia. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 a 7. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta primera prueba presentada por Juan, hermanos, él está diciendo que la manera en que alguien vive refleja su estado espiritual. ¿Quién dice ser hijo de Dios, un Dios que es luz, necesita andar en la luz? Necesita crecer en santidad. Por lo tanto, si alguien dice que es hijo de Dios, pero no está andando en la luz, no está creciendo en santidad, esta persona está engañando a sí misma y engañando a otras personas. Esta persona necesita nacer de nuevo y no debe ser recibida inmediatamente como un hermano en Cristo. La segunda prueba presentada por Juan, que vimos en el último sermón predicado por el presbítero Jerick, es la prueba del amor. Juan dice en el capítulo 2, versículo 9, que si alguien dice estar en la luz, pero odia a su hermano, está en tinieblas hasta ahora. Si alguien dice que ama a Dios, un Dios que es trino, un Dios que vive en perfecta armonía entre las tres personas de la Trindad, pero esta persona no vive en armonía con su propio hermano, entonces esta persona está engañando a sí misma y necesita nacer de nuevo y no debe ser reconocida como una hermana en Cristo. Estas son básicamente, hermanos, las dos pruebas que Juan presenta al principio de la carta. Y cuando miramos para la radicalidad de estas pruebas y miramos para nuestra propia vida, corremos el riesgo de desanimarnos. Podemos caer en el riesgo de mirar estas pruebas presentadas por Juan, compararlas con nuestra vida y pensar que en realidad no somos cristianos, porque no cumplimos estos requisitos perfectamente. Algunos podrían mirar estas pruebas y decir, pucha, esto es demasiado difícil para mí. Creo que esto no es para mí. Voy a abandonar este intento de ser un discípulo de Jesús porque todavía fallo en estas pruebas y parezco no ser un hijo de Dios. Pero este desánimo, hermanos, puede que tenga que ver con una mala interpretación de las pruebas presentadas por Juan. Juan no está hablando de una perfección moral absoluta, de relaciones perfectas, de nunca cometer errores. No. Juan está hablando de crecimiento en santificación. De abandonar lo que no debemos ser y crecer en lo que debemos ser. Y con el objetivo de animar a sus hermanos, de animarlos a permanecer firmes en la fe, creciendo en el Señor, como debe siempre hacer un buen pastor. Juan escribe estas palabras que tenemos en nuestra exposición de hoy. Juan comienza diciendo en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. La palabra hijitos que aparece en este versículo 12, hermanos, es la palabra teknia en griego y es la forma cariñosa en que Juan se dirige a sus lectores en algunas ocasiones de esta carta. Esta palavra me parece muy tierna, es como mi abuelita me llamaba, hijito. Y Juan, como un abuelito, está diciendo, hijitos míos,
Antes que nada, quero que recordéis algo que já é seguro para vocês. Vuestros pecados já han sido perdonados. Fíjense, hermanos, o alívio que Juan oferece a alguém que tem dúvidas sobre se realmente é filho de Deus. Juan diz que seus pecados já han sido perdonados. Essa é a base da vida cristiana, hermanos. O perdão de los pecados não é um prêmio que recebemos ao final da vida porque hemos comportado bem a lo largo de nossa história. O perdão de los pecados é o ponto de partida del caminar cristiano. Antes de qualquer progresso espiritual que tenhamos, existe uma sentença de Deus para nós que diz perdonado. O verbo aqui está imperfeito. E aprendam isto. Quando temos um verbo em grego que está imperfeito, significa algo que se hizo en el pasado, pero que tem efeitos permanentes en el presente. Isso significa, hermanos, que Juan não está dizendo, ustedes estão sendo perdonados. Não. Pero ele diz, ustedes já han sido perdonados de uma vez por todas. E a razão por la que nossos pecados são perdonados não é porque seamos perfeitos, porque sabemos muito bem que essa não é a verdade. Juan diz no versículo 12 que nossos pecados são perdonados por su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo. Esta é a boa notícia que atravessa toda a Escritura, hermanos. E na teologia reformada chamamos isto de justificação. Deus, como um juez justo, declara inocente ao pecador por la obra de Cristo. Nuestro pecado recai sobre Cristo e a justiça de Cristo recai sobre nós. E esta declaração de Deus para nós, de que somos justos em Cristo, é completa, definitiva e imutável, não cambia. O perdão de los pecados não depende de quanto te sientas perdonado, de quantas orações hayas hecho, ou então de quantas vezes tu já ajudaste a los pobres. Não tem que ver com isto. O perdão de los pecados depende exclusivamente de Cristo, de quem é Ele e do que Ele hizo para nós. É como se Juan estivesse dizendo, hermanos, hijitos, ustedes que têm dúvidas sobre se realmente são cristianos, porque aún cometem errores, sepam isto, ustedes são perdonados em Cristo. Imagine, hermanos, a um padre que está ensinando a seu filho a caminhar. E antes de que o niño dê o primeiro passo, o padre já lo ama. O amor do padre não depende que este hijo camine perfeitamente. Ao contrário, hermanos, é o amor do padre o que levanta a seu hijo quando ele se cai. Assim também é com Deus, hermanos. Antes de que aprendamos a caminhar com firmeza, Ele já nos amou, já nos perdonou e nos chama de hijos. Muitos leitores de Juan poderiam dudar do perdão de Deus por não sentir-se perdonados depois de ler as pruebas apresentadas por Juan. E isto é interessante, hermanos, porque depois que uno se torna pastor, acaba escutando algumas coisas com mais frequência. Por exemplo, não é raro escuchar algo como: pastor, eu sei que Deus me ha perdonado. Eu creio que Jesus morreu por mis pecados, pero eu não puedo perdonar-me por lo que hice. E não me siento perdonado. Esta frase é comum, hermanos. E parece humilde, pero em realidade revela algo profundo. Uma dificuldade para crer completamente na suficiência de la cruz. A Bíblia, hermanos, nunca habla de sentir-se perdonado, ou então de perdonar-se a uno mismo.
Esta ideia suena piadosa, pero es fruto de una espiritualidad centrada en el yo. La Escritura siempre habla de dos direcciones de perdón. De Dios perdonando a nosotros y nosotros perdonando a los otros hermanos. Cuando alguien dice que no puede perdonarse a sí mismo, lo que realmente está diciendo es: mi criterio de justicia es más alto que el criterio de justicia de Dios. Es como decir: Dios puede haberme perdonado, pero yo sigo creyéndome culpable. Eso no es humildad, hermanos. Esto es orgullo disfrazado. Es poner la propia conciencia por encima del tribunal de Dios. La pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos no es si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, sino que la pregunta que debemos hacer es si realmente creemos en el perdón de Cristo. Creemos que su sangre es suficiente para borrar incluso aquello que nos vergüenza en silencio. ¿Será que nosotros creemos que la cruz cubre no solo lo que los demás pueden ver, sino también lo que solo Dios y nosotros sabemos? Cuando el Señor dice perdonado, todo el cielo guarda silencio. No hay apelación. Ningún acusador puede reabrir nuestro caso. El diablo puede tentar recordarnos el pasado, pero Cristo nos recuerda de la cruz. El enemigo señala lo que hicimos, pero Jesús señala lo que Él hizo. Entonces, querido, si el enemigo intenta acusarte, y él lo intentarás muchas veces, si tu consciência intenta condenarte e sientas dudas sobre si realmente eres hijo de Dios, recuerda, tus pecados, hijitos, ya han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. E se aún hay lágrimas, que sean lágrimas de gratitud e não de culpa. El Evangelho não é o anúncio de um castigo que se ha postergado. El Evangelho é o anúncio de uma deuda que ha sido cancelada. Esta é a certeza que Juan queria reavivar em los corazones de sus hijitos. El punto de partida de la fe es el perdón de los pecados. Esta es la mayor marca en la pared de la fe. El día en que Dios te perdonó de todos tus pecados. Essa é a base sobre a que nos fundamentamos, hermanos. Pero sabemos que a vida cristiana sigue e temos um chamado para crescer. A marca em la pared deve aumentar cada vez mais. E isto é o que veremos em nosso segundo e último ponto de hoje. Veremos que o crescimento espiritual é uma jornada. E isto vemos nos versículos 13 e versículo 14. Mira de novo sua Bíblia, por favor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis ao que es desde o princípio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido ao que es desde o princípio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, e a palavra de Deus permanece em vosotros, e habéis vencido ao maligno. Queridos, como ustedes já habrão anotado, Juan se refere a 3 grupos acá: padres, jóvenes e hijos. E existe um debate muito grande entre os estudiosos sobre como devemos interpretar isto. Será que Juan se referia aqui à idade física de los niños de la iglesia, los jóvenes de la iglesia y los padres de la iglesia? La gran mayoría de los teólogos reformados entienden que no. Lo más probable, hermanos, es que Juan se refiere aquí a etapas de madurez espiritual. A niños en la fe, a jóvenes en la fe
y a padres en la fe. John Stott, por ejemplo, dice, Juan no se refiere a la edad física, como dicen algunos, sino a etapas del desarrollo personal. Y esta postura, hermanos, me parece la que tiene más sentido con el texto. Juan enseña que cada etapa del desarrollo espiritual está marcada por cosas específicas. Todos, lo que hemos sido perdonados, y ya vimos esto en nuestro primer punto, estamos pasando por esta fase ahora de desarrollo espiritual. Y no hay que quedarse con la duda de en qué fase tú te encuentras. Pucha, ¿acaso soy yo un niño en la fe? ¿Soy un joven en la fe? ¿Será que ya soy un padre en la fe? ¿Qué fase yo estoy? Bueno, no intentes tener esa duda, no hay por qué tener esa duda, porque la verdad, hermanos, es que de alguna manera todos nosotros nos encajamos en diferentes etapas de madurez espiritual al mismo tiempo. Hay cuestiones en las que somos maduros en la fe, somos como padres en la fe, pero hay otras cosas en las que somos como niños. Así pues, podemos entender las recomendaciones de Juan a los hijos, a los jóvenes y a los padres, aplicándolas directamente a nuestra propia vida. ¿Ya? Y quiero comenzar hablando sobre los hijitos en la fe. En el versículo 12, hermanos, yo comenté con ustedes que la palabra que Juan utiliza en griego para referirse a los hijitos es la palabra teknia, un término cariñoso que significa mis hijitos. Y abarca a todos los creyentes a lo largo de su carta, desde los más jóvenes hasta los mayores. Pero en el versículo 13, hermanos, Juan cambia la palabra griega. Y él no utiliza más la palabra teknia. Él utiliza el término paidia, que significa literalmente niños pequeños. Yo creo, hermanos, que Juan deja de referirse ahora a todos los creyentes. Y en este momento él pasa a hablar de los hijos espirituales. Aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe. Y lo que Juan dice en el versículo 13 sobre estos neófitos, estos hijos en la fe, es que ellos conocen al Padre. Este conocer, hermanos, no es un conocimiento teológico elaborado, no, sino un conocimiento relacional. Es el conocimiento de quien era huérfano, abandonado, pero ahora ha sido adoptado. Es el conocimiento de un niño que, aunque no lo entiende todo, pero confía plenamente en quien le sostiene la mano. Y esto es hermoso, hermanos. Juan está diciendo que incluso el más nuevo en la fe, aquel que aún no sabe explicar todas las doctrinas, aquel que todavía tropieza en las palabras, aquel que mezcla emoción con la razón, incluso estos ya conocen al Padre. Y recuerden, hermanos, Juan está hablando aquí contra la herejía de los gnósticos. Ellos decían que existía una clase especial de cristianos. Solo los más iluminados podrían conocer al Padre verdaderamente. Y Juan está mostrando que eso no existe. Incluso aquellos que acaban de nacer de nuevo espiritualmente ya conocen al Padre. Esta etapa de niños en la fe se caracteriza generalmente por la sencillez. Es un tiempo de encanto. Quizás tú te acuerdas cómo fueron tus primeros pasos en la fe. Todo era nuevo. El corazón se llenaba de alegría con los pequeños descubrimientos. Y todo esto es muy bueno, hermanos. Es hermoso esto. Pero, como toda infancia, ese también es un momento de vulnerabilidad. Los niños espirituales necesitan cuidados. Ellos se confunden fácilmente con doctrinas extrañas. Se dejan llevar por los sentimientos intensos. Aún no han aprendido a discernir todo. Y aquí, hermanos, hay una lección importante
para aquellos que ya son más maduros espiritualmente. En la iglesia, nosotros debemos cuidar de los nuevos en la fe. Debemos tener paciencia y no exigir de ellos lo que nos llevó años para aprender. Ofrecer um bom alimento para aqueles que aún são uauas em la fé não é oferecer um alimento sólido. Eles muitas vezes necessitam de la leite espiritual todavia. É muito fácil, hermanos, olvidarnos de lo imaduro que fuimos algum dia. Devemos aprender a pastorear nossos irmãos que estão dando seus primeiros passos na fé. E se tu eres um bebê em la fé, escucha esto com muita alegria. Tu já conoces ao Padre. Tu não estás fuera. Quizás mires para a vida de outros irmãos mais maduros na fé e te perguntas se algum dia chegarás a este ponto. Oye, tranquilo, pô. Calma. Não necessitas esperar ter um nível mais alto de iluminação para acercar-te a Deus. Já eres parte da família de Cristo. O outro grupo que Juan escreve são os jovens na fé. Ele diz: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido ao maligno. E repite mais adelante: vosotros sois fuertes, e a palavra de Deus permanece em vosotros, e habéis vencido ao maligno. Aqui Juan, hermano, se refere a los creyentes que se encuentran en medio del camino. Creo que la mayoría de nosotros ya no son niños, pero tampoco no han alcanzado la madurez de los padres. Están aprendiendo a lidiar con las luchas en la fe, enfrentando tentaciones, pruebas, dudas, oposiciones. Estos jóvenes espiritualmente representan el vigor de la iglesia. Ellos sirven, se involucran, trabajan mucho, estudian, están llenos de energía, pero también están expuestos a muchas batallas. Y Juan los elogia. Juan dijo: sois fuertes. Y en el medio reformado, estamos tan acostumbrados a hablar que somos débiles, que no somos fuertes, que cuando escuchamos que somos fuertes, suena um pouco raro, verdade? Pero antes de acusar ao pastor Juan de ser um predicador coach, comprendas a razão de la fuerza de los jóvenes aqui. Juan dice: sois fuertes. ¿Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vosotros. La fuerza de los jóvenes na fé não está em sua juventude, sino em la palavra que permanece em ellos. La victoria sobre el maligno não é resultado de la confiança em uno mismo, sino que é o resultado de permanecer em la verdade. E no linguaje de Juan, esta palavra permanecer tem o sentido de habitar em la palavra. É deixar que la palavra moldee los pensamentos, purifique las emociones e guie las decisiones. E fíjate em algo precioso que temos aqui, hermanos. Juan dice que eles venceram ao maligno. E o verbo aqui, uma vez mais, está imperfeito. Uma vitória passada com efeitos presentes. É decir, eles já venceram porque Cristo venceu primeiro. Os jovens lutam em seu processo de santificação em um terreno que já ha sido conquistado. E aqui é uma lecção importante, hermanos. A santificação não é um intento desesperado por vencer ao diabo. A santificação é um caminhar confiante em la vitória que Cristo já ha consumado em la cruz. O jovem em la fé todavia cai em muitos errores, é verdade isso. Pero ele aprende a levantar-se mais rápido porque conhece o poder que vem da palavra que está em ele. Quizás tu estés en esta etapa de la vida. Sientes el peso de las tentaciones, las presiones, las dudas. Pero escucha lo que dice Juan para ti hoy. Tú eres fuerte.
porque a palavra de Deus habita em ti. A exortação para ti, jovem espiritual, te parecerá um pouco óbvia, pero é necessária. Se tu força não está em ti, sino em la palavra que deve habitar em ti, que deves fazer nesta batalha? Mantente firme em los meios por los que Deus te dá força a tu vida. Não existe na juventude espiritual firme sem a palavra de Deus, sem a oração, sem a comunhão, sem o arrependimento constante. É em la lectura diária das Escrituras donde o Espírito Santo habla nosso coração. É em la oração donde el alma recupera su aliento. É em la comunhão com os hermanos donde a fé toma forma e persevera. El joven em la fé não cresce aislado. Quem se aleja de la congregação perde el calor del fuego e se enfria. É em la mesa, junto com os demás hermanos, donde se parte el pan e se renueva la fuerza. Por esto, se tu estás em esta etapa, recuérdate, la victoria já ha sido conquistada por Cristo, pero esta victoria é experimentada em comunidade, sostenida por los meios de graça. Quem permanece na palavra, aunque esté cansado, sempre se levanta mais forte. E o último grupo, apresentado por Juan, acá nesse texto, é o grupo de los mais experimentados na fé. Juan dice, les escribo a ustedes padres, porque conocen ao que es desde el principio. Los padres representan los creyentes maduros, aquellos que já han caminado com Deus tempo suficiente para conhecer su carácter. Los padres na fé conocen ao que es desde el principio. Uma clara referência a Cristo. Es decir, eles conhecem a Cristo em profundidade. É um conhecimento diferente de los nuevos na fé. Não só por haver oído hablar de Ele, pero los padres na fé conhecem a Deus por haver caminhado com Ele. Ustedes já lo han visto sostenerlos em tempos de dolor. Ustedes já provaram a buena mano de Deus para acalmá-los em las caídas. Os padres na fé já provaram da alegria do Senhor para consolar a eles em tempos de pérdidas. Estes padres são memória viva da fidelidade de Deus. E como necessitamos destes padres na vida da igreja, hermanos. Homens e mulheres que são fuentes de sabedoria, consejeros de fé, testigos vivos de que o Senhor é bueno em todo tempo. Conhecer ao que é desde o princípio é conhecer a imutabilidade de Jesus. É descansar no hecho de que Ele é o mesmo ayer, hoje e para todo sempre. Estes padres não se deixam levar por cada vento de doutrina, por cada moda teológica. Eles sabem muito bem em quem han creído. Padres na fé, vocês que estão me escutando hoje, a exortação para vocês é que não há limite no conhecimento de aquele que é desde o princípio. Sempre há algo mais para aprender deste Jesus. Quanto mais uno se profundiza em Ele, mais vê como Ele é uma fonte inagotável. Continuem crescendo na graça de Cristo e fortalecendo a fé de aqueles que todavia são niños e jovens na fé. Eles necessitam de ustedes. Me gostaria de terminar, queridos, dizendo que a madurez cristiana é o Espírito Santo formando a Cristo em nós. Esto é o processo de santificação. E a certeza é que vamos mirar um dia para trás e veremos as marcas do crescimento na parede da fé. Cada marca hecha por la mano bondadosa e paciente de nosso Padre.
A promessa que temos é que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para cumpri-la. Hijitos, jóvenes e padres, cream, cresceremos hasta alcançar a estatura del varón perfeito, Jesucristo. Dia estas marcas na parede chegarão a seu máximo. E o Padre, com uma sonrisa, dirá: han crescido e agora são meus para todo sempre.